en esta tarde majestuosa de este panel y seminario pedagógico, y que en concordancia con la decisión del Comité Ejecutivo de FECODE de aprovechar esta horita para hacer pedagogía en la aprobación del acto legislativo del Sistema General de Participaciones, porque esta pedagogía es la que va a contrarrestar toda la desinformación que hay en los medios de comunicación, y es la que no va a permitir que haya grandeza en la gesta que ha conquistado FECODE, ya que estamos hablando de inventario de nuestras luchas. Esta es una que va a quedar registrada para la historia como la más importante reforma alcanzada en la financiación de la educación pública en esta década. Vamos a rendir informe haciendo un reconocimiento a nuestros expertos que nos acompañaron y a la Comisión de Política Pública, donde también, además de los que estamos aquí presentes, el profesor William Carmona, Victoria Bendaño, Luis Grimaldo, el doctor Iván, la doctora Paula, hicieron parte de esta comisión. En primer lugar, aclarar lo siguiente: 6 aspectos para aclarar y 2 para desmitificar. Primero, con esta reforma indudablemente se materializa más recursos para el sistema educativo. Segundo, se avanza en la financiación y la materialización y el nuevo lenguaje semántico de la educación como derecho en la Constitución política. Estaba servicios, estaba competencias, pero durante todo el trabajo en la mesa sectorial, lograr ubicar en la Constitución, en la distribución de competencias y recursos y en la fórmula económica, la educación como derecho, y esa situación nos va a permitir un escenario propicio en la discusión en la ley, en la canasta educativa que trabajó FECODE en la mesa sectorial. Compañeros, pasar del 23 al 39.5 no es cosa de poca monta. Es pasar de 39.5 billones que tenemos en el 2024 a 105 billones en 12 años. Y pasar del 70.5 billones del Sistema General de Participaciones total a 187 billones. Si hoy calculamos esa cifra, es la tercera parte del presupuesto nacional. Por eso la alarma de los economistas, pero lo que no dicen es lo que dejó de crecer en estos 23 años y que hacia el 2038 tendremos un Estado más grande. Pero no es cosa de poca monta. Queríamos el 46.5, logramos el 39.5 para los sectores de educación, salud y agua potable, y esa es una lucha del magisterio colombiano. De igual manera quedan unos seguros, óigame bien, quedan unos seguros en la cual el sector educativo está blindado si luchamos en esa ley y en esa movilización social que debe haber el próximo año. Queda un sistema fuerte de monitoreo y control. No es cierto lo que dicen los medios o lo que dicen los contradictores de esta reforma, incluido algunos sectores del magisterio. Aquí queda el monitoreo y el control con rendición de cuentas, con participación ciudadana, con veeduría comunitaria, con participación de las agremiaciones, incluida FECODE y sus filiales. Es decir, que Hacienda y Planeación tienen que rendir cuentas del Sistema General de Participaciones. Y queda claro que cualquier inversión en otro sector es en el propósito general. Hoy, ¿qué tenemos en la Constitución? Un 17% de porcentaje en el propósito general. Hoy está vigente en la Constitución. Luego, entonces, lo que tenemos que hacer en la ley es mantener o incrementar el porcentaje de educación. Lo del sector salud va a pedir lo que le corresponde a ellos, el agua potable,
y lo que aparezca, como han hablado de algunas obras, debe ser dentro del propósito general y no por fuera de ello. Desmitificar lo que corre por ahí por las redes, que van a municipalizar la educación. Esta reforma reformó 2 artículos, uno de distribución de recursos y competencias y otro la fórmula de crecimiento. Eso fue lo que modificó. Para que haya municipalización de la educación debe haber otros actos legislativos que cambien la ley, pero no es esta reforma. Debe haber un plan de ordenamiento territorial, debe haber una arquitectura territorial distinta. Luego entonces, procesos de certificación administrativa de nuevos entes territoriales certificados. Eso es totalmente distinto a la distribución de recursos y competencias y a la financiación de la educación a través de una fórmula de crecimiento distinto. Vamos a mostrar la prueba. En eso, el texto que quedó aprobado. Y 2, la sistematicidad de la lectura que tenemos que hacer. Y en ese sentido decir que lo que tenemos de conocimiento de 2022, la Comisión de Política Pública, la lucha que dimos en la mesa sectorial, que cambió la dinámica por esas extrañas formas de administrar en un gobierno como el que tenemos, donde se dan dinámicas que uno le toca resolver y le toca sortear. Una apuesta, desde luego. Lo hicimos minuto a minuto, detalle a detalle. Hasta faltando 5 minutos, esta reforma se iba a hundir. Y solo la capacidad de FECODE, de su experticia, de su negociación y de su capacidad de movilización dentro del Congreso de la República, la hizo posible. Quienes vieron el debate se dieron cuenta que faltando 10 minutos, se iba a unir un artículo importantísimo para nosotros, cuál era que quedara en rango constitucional los 3 grados de preescolar y el fortalecimiento de la básica primaria, la educación media y los 3 niveles. En ese sentido fue un trabajo y una táctica y estrategia de aprendizaje que tal vez no lo tuvimos en la ley estatutaria, pero que de aquí en adelante lo vamos a tener. Sonia lo dijo hoy. Nuestros hermanos argentinos están en la pelea por la financiación. Hoy hay un paro, o hasta hace días había un paro en Panamá por la financiación de la educación. Y los países en la internacional de la educación rinden informe que uno de sus principales problemas es la falta de presupuesto y financiación de la educación pública. Luego, dirigentes de este país, esto no es cosa de poca monta. Esto hay que llevarlo a la base. Esto hay que decirle a los compañeros maestros que en este escenario tal vez vamos a tener una oportunidad mejor para nuestras luchas. Sobre el texto, los seguros. El primer párrafo dice: salvo lo dispuesto en la Constitución, la ley orgánica, a iniciativa del gobierno, fijará las competencias. No es cierto que sean los gobernadores y los alcaldes. Es el gobierno nacional el que va a fijar las competencias del Sistema General de Participaciones. Es decir, va a pasar que en la ley vaya a haber unas competencias del orden nacional, del orden departamental y del orden municipal. En el párrafo 4 lo corrobora también ese seguro. Dice que el gobierno nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales, deberá presentar el proyecto de ley orgánica. Es el gobierno, lo dice el primer párrafo y lo dice el cuarto. Y dice que no podrá haber, en el párrafo tercero, competencias sin la previa asignación de los recursos, ni recursos sin la previa asignación de competencias. Luego entonces, no es cierto que sea municipalización de la educación. Es el gobierno el que va a determinar la ley y el que va a presentar en el Congreso de la República.
¿Cuánto plazo hay para esto? Se quedó en el texto 12 meses. Luego la tarea de FECODE es desde enero. Desde enero, compañeras y compañeros, en el inicio del año lectivo, que tenemos que movilizarnos para que no se agoten los 12 meses, sino que sea antes, durante el transcurso del año, con todo el poder de la movilización del magisterio colombiano para exigir una ley diferente a la 715, una ley progresista, una ley de avanzada que ponga al sector educativo como el polo de desarrollo de esta nación. De igual manera, hay unos párrafos supremamente importantes en el aseguramiento de los recursos para educación. Uno de ellos dice: los recursos del Sistema General de Participaciones se destinarán a financiar las competencias a cargo de las entidades beneficiarias. Escuchen esto: dándole prioridad a los derechos y servicios de salud, educación preescolar, básica, media y superior, y agua apta para el consumo humano, con el fin de cerrar las brechas económicas sectoriales donde está la pelea de nuestra canasta educativa, porque la palabra sectorial recoge el sector educativo. Los recursos también se utilizarán para la financiación del propósito general. Y en el párrafo siguiente quedó algo muy importante. Léalo textualmente: de los recursos adicionales del crecimiento general de participaciones, la ley determinará el porcentaje que de manera progresiva garantizará la universalidad de la cobertura de los sectores de salud, educación y agua para el consumo y saneamiento básico, así como el porcentaje que se dedicará a propósito general. En la actual Constitución no están los porcentajes de educación, están en la ley 715. Luego, en la movilización que vamos a tener por la ley, el porcentaje de 58.5 de ahí hacia arriba depende de la lucha nuestra para hacerlo más grande sobre la base de un crecimiento gradual y progresivo y siempre hacia arriba, y no una fórmula económica que dependa del promedio de los 4 años. Iremos al 39.5 y en ese incremento, lo dice ahí, el sector de educación, salud y agua potable tendrán prioridad. Y hay otro párrafo donde dice que los recursos de educación, salud, agua potable no podrán ser utilizados en otros sectores. Queda claro desde la Constitución, y queda claro que cualquier recurso para otros sectores quedan dentro del propósito general. Luego los alcaldes y los gobernadores tendrán que utilizar esos recursos, pero dentro del porcentaje y no por fuera de ellos, como lo pretendían los gobernadores y alcaldes. Ese trabajo lo hizo FECODE con filigrana, lo hicimos redactando palabra por palabra, frase por frase, y el poder que tiene el magisterio, el poder que tiene FECODE, hizo que desde la redacción del quinto debate, del sexto debate, del séptimo y el octavo, permitiera proteger al sector educativo. En ese sentido, nos aprestamos entonces para dar una pelea y una batalla por el aumento de los porcentajes graduales en educación. Quedó en la Constitución, no en la ley. Para nuestros niños de 3 años en adelante que lleguen a la escuela pública, es una población más o menos en el cuatrenio de 400.000 niños, y en los 12 años una población entre 800 y 900.000 niños. Esto es muy importante,
porque la matrícula pública está bajando, queridos compañeros. En el 2024 no hay matriculados sino 7.900.000 niños. Las tasas de natalidad según el DANE baja la población de 3 a 16 años. La matrícula señala que hay 2.099.000 niños por fuera del sistema, incluidos los 900.000 en edades de 3 y 4 años que están en otras instituciones. Luego, si recuperamos esos 900.000 niños, no solamente fortalecemos los 3 grados de preescolar en la Constitución, no en la ley, en la Constitución, jardín, prejardín y transición. Y eso significa que los 340.000 maestros que FECODE ha defendido en esta década, 331.000 oficiales y 10.000 de la negociación que hicimos con el gobierno nacional, se mantengan. Y por eso nos abre la pelea también para el 30-20 de unas relaciones técnicas menores con financiación que puedan permitir que en el preescolar puedan existir nuevos ingresos de plantas de personal, porque el fortalecimiento de la planta es más segura si hay recursos para educación que no haya. Y de igual manera, ustedes saben que de los componentes del Sistema General de Participaciones, el más fuerte es el de la planta de personal y sus gastos y su funcionamiento. Con eso se abren posibilidades que dentro de 3 años, si hay ascensos y reubicaciones, pueda haber recursos, porque con lo que tenemos actualmente no es posible. Queda entonces también claro que FECODE propuso que sea a partir del 2027. ¿Por qué razón? Porque para el 2025 y 2026 vamos, según los economistas, a pasar de 23 pesos a 30, 28 o 30 pesos. Por eso la base de liquidación era diciembre de 2026 para iniciar 2027 la reforma. Tenemos entonces una parte de tranquilidad, que en el 2025 y 2026 van a haber más recursos en el Sistema General de Participaciones, y que tenemos que luchar en la ley para que a partir del 2027 este acto legislativo y esta reforma se haga realidad. Dejo aquí para que mis compañeros complementen el informe, sin decirles a ustedes que no debe haber temores, que debe haber ese avance, debe haber berraquera, debe haber templanza del magisterio colombiano, porque con un Congreso contrario, pero con el trabajo denodado y con el poder de FECODE, porque el poder de FECODE es latente en todos los escenarios, especialmente cuando nos movilizamos. Derrotar la enmienda de la ley estatutaria dio un estatus político a FECODE para dialogar con el gobierno y en el Congreso de la República. Y el estatus que logramos al hacer realidad en ese detalle y en esa filigrana esta reforma nos va a permitir que la ley en el 2025 sea una realidad. La dirigencia tiene que convencerse de que este es la principal lucha del próximo año. Todas las demás reivindicaciones son importantes, pero esta es la que hará grande a FECODE, la que hará grande esta historia y la que hará grande al magisterio colombiano. Digámoselo así clarito a nuestros compañeros y nuestras compañeras en las instituciones educativas. Y qué mejor que este escenario de revitalización del movimiento pedagógico y de la política, decir que los sujetos políticos de FECODE y del magisterio colombiano hicieron posible lo que 23 años soñábamos y que hoy es una realidad. Muchas gracias, compañeros y compañeras. ¡Viva FECODE! ¡Viva! 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 Dale fraternal y te doy a todos y todas. El día lunes, después de 12 horas de estar en el Parlamento,
al final de la jornada y después de la última tensa media hora en que casi se hunde todo el proyecto, y cuando se aprobó finalmente el texto en octavo debate plenaria de Cámara del proyecto de reforma del Sistema Nacional de Participaciones, yo envío un mensaje a mis camaradas del Comité Ejecutivo de FECODE diciéndoles: hemos dejado trozos de pantalón y de piel en la púa, pero pasamos la cerca. Muy bien, 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 compañero. El compañero Edgar ha planteado con claridad los aspectos centrales, pero estamos entre dirigentes y dirigentes, entre líderes y lideresas, y nos hablamos con franqueza. Ninguna conquista que ha hecho el magisterio ha sido una conquista que con lo que plantea de entrada va de salida. En todas las conquistas hemos tenido que ceder y tener la claridad si lo que se salvaguarda es lo esencial. Y este es uno de los casos. Si uno mira el texto aprobado por fuera de contexto, pues se pierde. Tuvimos tres grandes adversarios y dificultades. La primera, el partido organizado de los economistas neoliberales. 100 economistas neoliberales, entre los cuales estuvieron 27 ministros de Hacienda, planteando a partir del quinto debate que la reforma debería hundirse. Planteando claramente que los recursos del Estado no deben ser destinados a la inversión social. Planteando, como dijo el ministro Campo, replicando el informe Piester del año 81, que el que quiera servicios, que los pague creando impuestos locales. Eso lo dijo el señor Ocampo en la última carta. Y para nosotros esa era una declaración regresiva, y por eso es tan importante que además de la palabra servicios, en este texto constitucional haya quedado la palabra derechos. Hemos elevado a carácter constitucional y fortalecido el carácter de derecho, y eso obliga al Estado a la financiación de los derechos, diferentes servicios. La segunda dificultad, la división del gobierno. Casi nada. Y la división de la bancada progresista y alternativa, hay que decirlo las cosas así. Muy complicado que la federación tenga que jalar, vamos a decirlo con tranquilidad, a un sector del gobierno avanzado, al Ministerio de Educación, con quien hicimos conjuntamente los textos para el último debate, compartidos con Salud, compartidos con el Ministerio de Vivienda, y por supuesto en una relación permanente de tira y afloje con el Ministerio del Interior. Y al otro lado, compañeros, no estaba sino el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Casi nada. Los que tenían que dar el aval, los que tienen la relación con la banca. Y la orientación era que el proyecto no pasara. Por supuesto, compañeros, que esa posición de planeación y del partido de los economistas se reflejó en el proyecto y se reflejó en el texto. Y sí, hay un sapo que nos tenemos, perdónenme la expresión colombiana, compañeros de Argentina y Costa Rica, y tiene que ver con haber incluido en el texto constitucional lo que hoy es ley de la República, el marco fiscal y la regla fiscal, porque la disposibilidad presupuestal ya estaba en la Constitución. Ese es uno de los asuntos que queda incluido por la presión de estos sectores, pero que ya era ley de la República. Y entonces es una pregunta absolutamente clara y precisa. Hoy el marco fiscal es ley de la República,
Pero hoy tenemos solo el 22.5% de ingresos corrientes de la nación. Ahora en el texto sigue el marco fiscal, pero tenemos el 39.5% de los ingresos corrientes de la nación a 12 años. Y aquí hubo un campeón de boxeo que dijo, siempre ser mejor rico que pobre. Y no es lo mismo, compañeros y compañeras, 22% que puede representar, 22.2% que puede representar 30 y pico billones de pesos, a 107 billones de pesos que puede representar a partir del 2027 en 12 años a precios de hoy. Y este es un asunto, por supuesto, claro, y que lo hemos aprendido en las negociaciones. ¿O acaso en el 96, como decía el compañero Nelson, no salimos por el salario profesional y negociamos el 26%? Y fue correcto, además, en ese momento, obtener el 26%. Y el tercer asunto, el tercer adversario, la dificultad, es que estos aliados transitorios, como el caso del Ministerio del Interior, que a instancias de él se incluye el tema de la reforma del SGP en el acuerdo nacional, pues generan una prevención, porque para ellos esta reforma es la cuota inicial de lo que ellos quieren y pretenden de convertir al país en una república federal y de autonomías. Nosotros no estamos con ese debate, nosotros no estamos de acuerdo, pero la alianza, como me enseñaron a mí hace mucho rato, no digo desde chiquito, no se define por la naturaleza del aliado, sino si la alianza sirve o no contribuye en este momento a avanzar. No, ¿cómo se resolvió eso en el texto? En la parte que dice con claridad, no podrán haber nuevas responsabilidades para las entidades territoriales si no hay giro de recursos de la nación con suficiencia. Y no podrán haber recibo de dineros de alcaldes y gobernadores sin definir las responsabilidades previamente. La relación entre nación, Estado-nación y región queda absolutamente clara allí en este asunto. Algunos compañeros preguntarán, ¿y por qué nosotros terminamos en un acuerdo a instancias del Ministerio del Interior? Pues por la división que hubo en el gobierno. Quien debía tomar y acordar con nosotros la decisión conjunta de llevar al Parlamento un proyecto de acto legislativo de iniciativa gubernamental era Planeación y era Hacienda. Y ellos se negaron, virtud por la cual nosotros iniciamos un proceso, hicimos un giro en la táctica e iniciamos un proceso que entre el 8 de agosto y el 14 de septiembre se concretó en un texto consensuado entre Federación de Departamentos, Federación de Municipios, FECODE, a sus intermedias, que fue el texto que se aprobó en el quinto debate. Ese es el texto acordado, pero es el texto que empieza a ser despiadadamente perseguido por el Partido de los Economistas y por la banca y por los sectores. Queríamos el 46.5%, pero también hay que registrar que las votaciones que hubo el lunes pasado insistían en el 31% y en el 37%. Sostener un acuerdo para que no bajara el porcentaje nos parece correcto, aunque no hubiéramos podido lograr y no hubiéramos acordado inicialmente el tema. Esta mañana se dijo, yo no sé, a veces eso como con el tonito, es que a veces no es que lo que se diga, sino el tonito. Y llevamos 30 años y hasta ahora logramos los 3 grados de preescolar. No jodas, perdónenme. Hoy está, por lo menos en el texto aprobado en octavo debate, el derecho de los niños y niñas a 3 grados de escolaridad en preescolar. Bandera del movimiento pedagógico. Nos costó 10 años del movimiento pedagógico, un paro
5 semanas en el 93, una ley en el 94 y 30 años de lucha, que hoy, compañeros y compañeras, qué mejor homenaje que a los 30 años que estamos celebrando hoy de las conquistas de la ley, tengamos esta conquista de 3 grados de preescolar. Pero en medio del pulso, porque como dijo Edgar, se propuso suprimir el parágrafo, y el parágrafo eran 3 grados de preescolar, básica y media, era dejar la educación sin apellidos, y sin apellidos implicaba que con los recursos iba a haber una suma cero, es decir, nos iban a dar la educación superior, etc. Queda claro, y toca pelearlo en la ley, que son 3 grados de preescolar, básica, media, ojo a esto, hacia la educación superior, en la cual podrá financiarse, y quedó que le dolió a un sector, no digo cuál, que diga destinó para la educación pública y para los establecimientos educativos oficiales. Ojo, oficiales, ni siquiera se dejó el término público para que no se entreguen los recursos a las concesiones. Miren el caso, compañeros. Y esa pelea, a lo último, se logra sobre el final. Compañeros y compañeras, aspiramos que no haya sorpresas en la conciliación Senado-Cámara. Diciembre llegó con su alegría, pero todavía no estamos, compañeros y compañeras, sino vigilantes para que en conciliación Cámara-Senado pues se mantenga el texto que hoy por lo menos está aprobado. Y salimos, compañeros y compañeras, con una conclusión que debe proponerse, que debe estar en la declaración final de este evento. A pesar de la dificultad, de lo gigantesco que es lograr una reforma constitucional con estos contrastes que ya hemos explicado, porque fue una dura pelea con los sectores del neoliberalismo extremo, salimos, compañeros, a la batalla más decisiva, a la batalla para reglamentar el acto legislativo, a la ley que reemplazará la maldita ley 715 del 2001. Y en esa batalla, el movimiento pedagógico, esa poderosa conjunción de movimiento pedagógico y de movilización social, se tendrá que ver en las calles, en los territorios, liderando con los compañeros de salud, de agua potable, de saneamiento básico. Será, compañeros y compañeras, la movilización social y pedagógica más grande la que tendremos que protagonizar el próximo semestre en Colombia. Juntos podemos todo. ¡Viva FECODE! ¡Viva! 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 Buenas noches, compañeras y compañeros. Propiamente no tengo algo que decir porque los compañeros han sido muy precisos, pero allí en los diálogos uno recoge inquietudes, entonces voy a aprovechar este momento para referirme a cuatro puntos. Le digo saludo al compañero Converti, la Internacional de la Educación aquí presente, con quien trabajamos varios años en esta defensa de la educación pública. Hay un problema y es que después del acto legislativo 01 vino la ley 715 que distribuye los recursos por sectores. Entonces, hay una distribución especial, luego salud, educación, salud y propósito general. Ahora que venga la ley, tendrá que hacer una distribución. En el acto legislativo no está la distribución. Eso plantea un problema, y no un problema fácil. problema, no.
Pero nosotros en el texto hemos ido ganando un posicionamiento para cuando entre la discusión defender la distribución sectorial que hoy se tiene o similar, que permita dejar bien posicionada la educación. El asunto no está resuelto, se va a discutir, pero nosotros dejamos allí posicionado uno frente a la Federación de Departamentos, por ejemplo, y de municipios. Ellos estaban por una distribución territorial. No, pues nosotros ahí dijimos, ¿y a dónde iremos a parar con esto? Una distribución territorial quiere decir, coja la plata y a cada departamento le toca tanto, según, y después vaya, distribuyan. Volvíamos a antes de la ley 43. Los compañeros que están hablando de problemas de que puede municipalizarse, nosotros estamos atentos a ese fenómeno y allí nos opusimos a que hubiese una distribución territorial. Pero además, todo el texto está envuelto en un espíritu de sectores prioritarios. Así es que con esos dos elementos vamos a esa discusión de cómo se distribuye la plata y vamos a luchar porque haya una partida que diga educación y que ojalá esté por encima de lo que tenemos hoy, que es el 58%, pero que termina siendo el 56.5% después del descuento de lo especial. Espero me hayan entendido ese primer problema. No está definida la distribución del sistema general, pero tenemos un posicionamiento para que esa distribución sea sectorial y permita el fortalecimiento de la educación. Segundo punto. Es una ley de recursos y competencias. Y plantea, no habrá más recursos si no hay competencias, si no hay más competencias, no hay más recursos, vaya. Entonces uno puede decir, ahí estamos en blanco, o estamos en tabla, o estamos en un enredo. Porque da para todo, claro, da para todo, porque si se observan los textos constitucionales anteriores, estaba simplemente que no habría descentralización de competencias si no había los suficientes recursos. Eso era lo que venía. Pero esa avalancha neoliberal que ha planteado el compañero Pardo, también metió sus puntos allí. No solo nos metió la idea de que marco fiscal, sostenibilidad fiscal y regla fiscal, sino que también metió eso. Hoy cualquiera podrá entender si habrá más recursos, pero habrá más competencia, entonces quedamos en nada. Y el título del acto legislativo es por la autonomía territorial. Y más grave es que el proyecto fue de esa idea. Lamentablemente nuestro querido gobierno que elegimos y que queremos y que defendemos no tomó la iniciativa de poner a andar la mesa de alto nivel para que por allí saliera. No, salió por la iniciativa del Congreso y con ideas de autonomía, y miren, complejo ese segundo punto. Pero ahora se viene el debate en la ley. Si revisan la 715, allí tenemos las competencias en salud, educación, agua potable, y en propósito general hay como 15 competencias. Entonces, habrá una tensión muy fuerte sobre competencias.
Habrá sectores, y ojalá ya reducidos en el gobierno, pero muy fuertes en los economistas, y es que, como van a tener plata, entonces llévense estas competencias, y por aquí metámosle primera infancia, y por acá metámosle vías, y por acá metámosle yo no sé qué más. Los honorarios de concejales y de otras corporaciones, y las comunidades comunales, comunidades afros, comunidades, habrá una presión para que haya más competencias, y habrá pues la posición nuestra, que es primero tenemos que cerrar las brechas que tenemos en los sectores que hoy tenemos, que haya más plata para educación, para cerrar las 7 brechas, que haya más plata para salud. Ese punto va a estar bien complicado. 2 reuniones que hicimos con Hacienda y siempre nos dijo, no, aquí debe haber más competencias. Más aún, no nos decían debe haber más competencias, no. Es que primero tenemos que definir las competencias y después la plata. ¿Cuándo vamos a definir unas competencias si ya hay un proyecto de acto legislativo andando? No, pues querían dejarle esto por ahí a un gobierno dentro de 4 u 8 años. No será fácil el tema de las competencias. Pero tenemos también un posicionamiento allí. Incluso hay un parágrafo que dice: el propósito fundamental de la ley debe ser el cierre de las brechas. Por allí vamos nosotros, privilegiando los sectores como educación y privilegiando el cierre de brechas. Aquí la gente puede escoger, porque ahí me tocó un panel esta mañana donde alguien dice, no, es que vamos desde capa caída. Pues usted puede ir de capa caída, nosotros creemos que vamos para arriba. No, es que nos van a llenar de competencias, pues nosotros vamos a hacer lo posible que en vez de meter nuevas competencias, fortalezcamos cada punto. La posición de los gobernadores en su principio de autonomía, que la enfrentamos acá cuando querían una distribución sectorial, ahora se pone un poco del lado nuestro en el tema de las competencias, porque ya se percataron de que el gobierno les quiere enviar más plática, pero más responsabilidad, y al final mantener la asfixia en que han tenido las regiones. Entonces ahora ellos, desde los economistas neoliberales, más competencias para ahogar el incremento. Desde FECODE fortalezcamos los sectores que hoy tenemos para cerrar las brechas. Desde los gobernadores, pero ¿para qué nos van a enviar plata y autonomía y si nos van a cargar con una cantidad de responsabilidades a las cuales no podemos responder? Ese es el segundo punto. El tercero, hay competencias de otros sectores, he mencionado vías, pero aún en el caso de cada sector tiene competencias. Por ejemplo, educación. Si ustedes leen los trinos del compañero presidente Petro, son muy interesantes y muy positivos. Cuando logró superar ese caos interno de gobierno y se animó a impulsar el acto legislativo, porque lo tenían también paralizado allí. Entonces digo, pero es que eso tiene que ser para cerrar las brechas, y hay que meter el preescolar de 3 grados, y hay que meterle plata a la educación superior vía los colegios de media y oficial y pública, etcétera. Entonces estamos hablando de educación. Educación no es la básica, primaria, no es el preescolar de un lado, es de los 3, pero también está tocando la educación superior. Y vaya lío,
Porque si nosotros metemos la educación superior, en cierta forma entramos en contradicción con lo que le acabo de decir. Fortalezcamos los sectores que hoy tenemos, fortalezcamos el preescolar y que la educación superior se resuelva como debe resolverse por la ley 30. Pero miren que y entonces comienza a generarse un problema también de ¿qué hacemos? Oye, pero es que la educación superior también es educación y también hay que defenderla como educación pública. Y el Ministerio de Educación, no, pero es que nosotros queremos avanzar unos programas que toquen eso, que toquen la media, pero que le habiliten un paso a la superior. Algo así como que lo que está haciendo en la media ya le valga para la superior y ya hay algunos planes pilotos de eso. Bueno, interesante la idea. Pero esto es de una complejidad inmensa. Porque uno hace las cuentas, ¿cuánto aumentamos cada año? Si va a aumentar más o menos un 0.9 la participación del sistema general frente a los ingresos corrientes de la nación. Entonces uno va calculando eso en pesos y dice, caramba, si le vamos a poner, por ejemplo, 1 billón a la universidad, entonces se fue la platica que entró. Es complejo. Tan complejo es que en los debates teníamos como 3 posiciones. Una posición que decía, lo de la universidad va para afuera, no lo metamos al sistema general porque nos ahorramos. Por ejemplo, los gobernadores se fueron por esa. Hacienda exigía que hubiese financiación de la educación superior. Petro acompaña la idea, pero muy vinculada a la idea del Ministerio de Educación Nacional, y es que es trabajando sobre la media. Ya ahí hay 3 posiciones. Y entonces el texto bailó de aquí para allá y de allá para acá. En una redacción que decía, bueno, la redacción inicial de FECODE era la clásica, pero escolar de 3 grados, básica y media. Por ahí empezamos. En el transcurso se metió la idea de garantizar la financiación de 2 años de educación superior. Después el texto se evolucionó hacia transición hacia la educación superior, y en la práctica termina con que podrán contribuir a la financiación superior en la media. Quiero decir, el tema está abierto. Ojo, el tema está abierto. Educación superior seguramente va a tomar los recursos de allí, pero se dirigirán a la universidad pública estatal o se dirigirán a la media estatal, o no se dirigirán, ya podrán. Tercer tema, está abierta la discusión, pero ese tema refleja todas las tensiones que hay en esto. Aquí casi nos hunde el acto legislativo y amplía un poquito esa idea que ustedes soltaron allí, pero no la alcanzaron a desarrollar. Nosotros acordamos con el Ministerio de Educación Nacional los textos sobre educación y les apoyamos su propuesta y todo. Pero los que querían que no quedase nada de la educación superior frente al Ministerio de Educación Nacional fueron ganando terreno en la discusión y al final llevaron el punto a votación y lo ganaron, pero no lo ganaron con los votos suficientes para que quede como artículo incorporado en el acto legislativo. Entonces se dijo, hubo que hacer como una especie de receso, volver a discutir y buscar otro texto, y al final quedó un texto de conciliación, que es conciliación de salida al acto legislativo, pero no es de salida al problema que será discutido en la ley. Y el cuarto y último punto
es el que tiene que ver con los temores de la municipalización. Aquí yo les digo, valen todos los temores. Habrá una ley, es de recursos y competencias, todos los temores que usted tenga o quiere inventar se lo puede meter. Alguien puede decir, oye, ¿y no saldrá de ahí un nuevo estatuto? Pues dentro de las posibilidades estaría. No, si nos vamos a tener a lo que está escrito y a lo que ha pasado, la cosa no es así. Cuando discutíamos la ley 60, nos tocó también esa discusión, allá en el año 94, yo no sé qué. Había la discusión de si era desconcentración o descentralización. Ahora se plantea el tema de si es autonomía o la fórmula que ha defendido FECODE siempre, descentralización con recursos. Los gobernadores lo que más han reclamado, me quedan 30 segundos, lo que más han reclamado es que ellos no quieren venir a hacer fila a Bogotá para que les autoricen una vía. Nosotros les hemos dicho, listo, hay unos recursos que son de propósito general que podrán ustedes manejar de la mejor manera, pero hay otras cosas que no se pueden descentralizar totalmente. Por ejemplo, educación. Los educadores hoy tenemos una tabla salarial unificada, un régimen prestacional casi unificado, una sola ley general de la educación. En fin, es un vínculo nacional. Los que hablan de municipalización están exagerando, compañeros. Confianza en FECODE. FECODE con su lucha va para adelante. Muchas gracias. Gracias, compañero Wilney. Hemos hecho el 50% de la tarea. Lo logramos constitucionalmente. 50% nos falta, que es la ley. Tenemos que vencer todas esas dificultades, pero será la grandeza nuestra la que hará posible esto. Agradecimiento al Comité Ejecutivo de FECODE por la confianza que brindó a la Comisión de Política Pública Educativa. Agradecimiento a toda la estructura de FECODE, sus filiales, sus subdirectivas y al magisterio colombiano por estar siempre en pie de lucha. Nos veremos en el 2025 en las calles por una ley progresista que garantice el derecho a la educación en Colombia. Muchas gracias, muy amables.